Sí, profe. Sí, profe. La actividad práctica es nada más la actividad práctica es nada más que para tener una constancia y un registro de lo que ustedes hicieron en el trabajo práctico en función del material de estudio enviado. Doctor, se ve la presentación, se ve perfectamente bien. Ahí cuando quiera iniciar, iniciamos. Dale, Fernando, comienzo. Dale. ¿Se escucha bien, chicos? Por favor, díganle al doctor si nos escuchan. Sí, se escucha bien. Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe, se lo escucha. Se escucha. Dale. Bueno, dale, buenas tardes. De todas Escucho maneras, un bajito, profe, no sé si será mi micrófono nomás. ¿cómo? ¿Ahí me escuchan? Se escucha Sí, perfectamente. se escucha bien, profe. Se Bueno, escucha dale. perfectamente bien. A lo mejor sea algún inconveniente del alumno nomás. Bueno, no, de todas maneras voy a tratar de ser lo más pausado posible y va a estar todo en placa, así que cualquier inconveniente vamos a volver a subir a la plataforma como para que tengan el material de lo que se va a dar hoy. Uno de los metabolitos también a abordar, ya que la clase anterior fue media accidentada, pero pudimos por lo menos desarrollar lo que fue grupo funcional. Hay alumnos que se están acoplando 2 y 3 veces. Les pido, por favor, muten su micrófono. Así es que, siguiendo con el orden de lo que está dentro de la programación, otro metabolito importante que vamos a ver hoy son los lípidos. Seguramente, a medida que se transcurran las clases, van a ir interpretando un poco mejor y, por lo tanto, comprender un poco mejor de qué se trata el estudio estructural básico de lo que es la bioquímica en su primera presentación. Si nosotros tenemos que definir a los lípidos, no podemos hablar de una única definición porque no son compuestos homogéneos. Son todo lo contrario, son compuestos heterogéneos, lo que significa que están constituidos por distintos moléculas o átomos o grupos de átomos, y solamente se lo puede definir en función de su solubilidad, comparándolo con el agua. Siempre es el punto de referencia cuando se habla de solubilidad. Y podemos decir que los lípidos son, si bien es cierto, provienen del griego lipos, que significa grasa, pero sí en función de su comparación a su solubilidad con el agua, son solventes únicamente en solventes orgánicos, apolares, como por ejemplo el cloroformo, que es el más conocido, son poco o prácticamente nada soluble en agua, y digo poco solubles porque existen algunos lípidos de bajo peso molecular, sobre todo los más pequeños, que sí alcanzan a ser solubles en agua, pero son los menos. Prácticamente son insignificantes la cantidad de ácidos, de lípidos con bajo peso molecular. Tienen otra particularidad física-química, que es la de no formar polímeros. O sea, yo no puedo tomar un grupo de lípidos o de grasa, como para que ustedes entiendan, y unirlo como habíamos hecho en la presentación anterior de los hidratos de carbono, de pegar una molécula de lípido con otra y así formar los polímeros. Por eso su masa por lo general no alcanzan valores muy elevados, porque no hay posibilidad, no hay chance de que se arme una polimerización de estos compuestos. Básicamente tiene 5 funciones esenciales importantes, digamos, en el organismo. La primera de todo es energética. Si bien es cierto, en la presentación de la clase anterior habíamos hablado que por excelencia el combustible del organismo son los hidratos de carbono, los carbohidratos, los glúcidos, por su disponibilidad y por su utilización inmediata cuando se lo necesite. Pero si nosotros comparamos en rendimiento del valor calórico que me rinde una molécula de hidrato de carbono y una molécula de lípido, lógicamente es superior el lípido en este caso en valor absoluto, tiene un alto valor calórico de aproximadamente 9,3 kilocalorías por gramo. Sin embargo, de los hidratos de carbono, que me acuerdo si alcancé a decirle, era de 6,2 kilocalorías por gramo de hidrato. Disculpe, profe, no se le escucha. Ahí me escuchan un poco más. Yo lo escucho bien. Sí, bueno, si bien... Está bien, Está bien, Armando, se escucha bien, doctor. Debe ser un problema del alumno nada más.
Eso es con respecto a su función desde el punto de vista energético. Después explicaremos en otra parte de la materia en función al rendimiento propiamente dicho energético, ya cuando le demos dinámica a estos metabolitos. Por ahora, solamente que sepan que dentro de los metabolitos, entre proteínas, lípidos e hidratos de carbono, el de mayor valor contenido, mayor calor contenido es el lípido. Como segunda función, podemos decir de que no deja de ser también en igual importancia o tal vez más su función estructural, porque si ustedes recuerdan que la estructura básica de una célula está delimitada el citoplasma por una membrana plasmática. En un 80 a un 90% de esa estructura de la membrana plasmática están constituidos por lípidos, más específicamente por fosfolípidos. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Otra función es protectora aquí, si bien es cierto, es simbólico la presencia de ambas palomas, pero si ustedes analizan, observan un poquito más, los grandes órganos de vital importancia por lo general están recubiertos por una capa, llámese riñón, llámese corazón, llámese hígado, siempre una capa protectora de grasa, que es lo que le sirve como amortiguación para proteger esos grandes órganos. Otra de las funciones son reguladora de temperatura, en el caso del oso polar, de la foca, del lobo marino, etc. La alta capa de grasa es lo que por lo general actúa como una capa térmica e impide el sufrimiento de las bajas temperaturas o viceversa. Y reguladora del metabolismo, recuerden que existen una gran cantidad, o ya lo vamos a ver que existe una gran cantidad de hormonas, inclusive, u otros componentes como los leucotrienos, el calciferol, los retinoides, son todos compuestos de regulación. La hormona de por sí son reguladoras por excelencia del metabolismo, pero eso iremos viendo a medida que veamos. Solamente quiero hacer hincapié de que las funciones más destacadas y sobresalientes son esas 5, como para que las tengan en cuenta. Eso es en función de lo que es el lípido. No podemos definirlo desde el punto de vista químico como algo conceptual, porque son heterogéneos. Vuelvo a insistir con eso, pero sí comparando desde el punto de vista de su solubilidad comparada con la del agua. Otra de las cuestiones a tener en cuenta, que seguramente se va a hacer pregunta, es tener en cuenta la clasificación de los lípidos. Nosotros vamos a clasificar a los lípidos en función a su complejidad, y vamos a clasificar en lípidos simples, que incluyen los acilgliceroles y las ceras. Los lípidos complejos, donde están encolumnados los fosfolípidos, los glucolípidos y las lipoproteínas. Y las sustancias asociadas a los lípidos, que son los terpenos, esteroides y eicosanoides. De esta clasificación vamos a tomar a la clasificación de los simples y los complejos. Las otras estructuras también son importantes, lo van a ver seguramente en otras materias más adelante desde el punto de vista funcional y estructural, llámese farmacología u otra materia afín, pero que conozcan cuáles son los lípidos simples y los complejos y diferencien de qué se trata cada uno. Ya es un paso importante para conocer la bioquímica estructural. ¿Por qué aparecen los ácidos grasos en esta placa? Porque si ustedes ven en la anterior, donde hablamos de los lípidos simples y definimos dentro de los simples a los acilgliceroles, uno de los componentes o constituyentes esenciales de esos lípidos simples son justamente los ácidos grasos que están en esta placa. Y los ácidos grasos no son otra cosa que ácidos monocarboxílicos, o sea, tienen un elevado número de átomos de carbono. Ustedes habrán escuchado al ácido butírico, al ácido caprílico, caproico, al palmítico, etcétera, que son en realidad cadenas hidrocarbonadas. Es como tener una cadena de hidrocarburo, un carbono pegado al otro, que van siempre de a pares y arranca con el ácido graso de 4 átomos de carbono. Por lo general, los de interés para el ser humano son de 4 hasta los 20 o 24 átomos de carbono. O sea, vamos a tener 4, 6, 8, 10, 12, 14, siempre de a pares. Son cadenas carbonadas largas, una al lado del otro, y en un extremo aparece ese grupo funcional que ustedes pueden ver en la placa, que dice
COOH. Ese es un grupo carboxilo orgánico. Un carboxilo orgánico en este caso se encuentra en un extremo de esa cadena larga. Y dentro de esos ácidos carboxílicos vamos a tener los saturados, quiere decir que las uniones son todas simples, y los insaturados, donde ya aparecen una doble ligadura entre un par de átomos de carbono. Los saturados es unión simple y los insaturados ya aparece un doble enlace. Para que se den una idea de por qué me puede llegar a interesar el saber cuál es saturado y cuál es insaturado, siempre se preguntó, desde que yo me acuerdo en la primaria, en la secundaria, qué diferencia hay entre la grasa y el aceite. Y la diferencia entre la grasa y el aceite no es otra cosa que la presencia de los dobles enlaces en un ácido graso. O sea, cuanto mayor doble enlace aparezca, mayor cantidad, digamos, de doble enlace aparezca en un ácido graso, más líquido va a ser el ácido graso en cuestión. Si yo tengo todo saturado, con seguridad que comparando un ácido graso de 16 átomos de carbono sin doble enlace es sólido, con seguridad. Pero si yo comparo con otro de 16 átomos de carbono, pero con 4 insaturaciones o dobles enlaces dentro de su estructura, con seguridad que eso va a estar a temperatura en forma líquida, que es la diferencia que se da entre la grasa y el aceite. Uno tiene uniones saturadas y la otra tienen uniones insaturadas, o sea, aparecen dobles enlaces. Esto a modo de una miscelánea como para que interpreten de qué se trata. Profe, Sí, los ácidos, disculpe. sí. Los saturados eran simples y los no saturados, ¿qué era? ¿Cómo? Perdón. Que los saturados eran unión simple y los no saturados, ¿qué iba ahí? ¿Qué definición? Aparecen dobles enlaces. La insaturación es la presencia de dobles enlaces entre carbono y carbono. Van a ver una, Gracias, profe. van a ver una doble rayita que me aparece ahí entre carbono, hidrógeno, una doble unión que parece un signo igual. ¿Lo pueden ver ahí? Eso es la presencia de... Pero pueden tener 1, 2, 3, 4 o 6, la cantidad que sea necesario de cada compuesto, pueden aparecer. Ahora bien, dentro de esos ácidos grasos insaturados, existen los ácidos grasos esenciales, que son insaturados y esenciales. Esenciales significa de que el organismo no tiene capacidad para generarlo, tiene que ingresar por vía de la ingesta únicamente, y son los casos de un grupo de ácidos grasos que tienen 18 átomos de carbono, que es el oleico, tiene una doble ligadura, el linoleico tiene 2 dobles ligaduras, y el linolénico tiene 3 dobles enlaces, los 3 son de 18 átomos de carbono. Y fíjense la diferencia de nombre. Los 3 tienen 18 átomos de carbono, y el oleico tiene un doble enlace en el medio, el linoleico tiene 2 dobles enlaces también en el medio, equidistantes, ya vamos a ver más adelante, y el linolénico tiene también 18 átomos de carbono, pero 3 dobles enlaces. Y el araquidónico, que tiene 20 átomos de carbono, tiene 4. ¿Por qué les nombro esto? Porque son esenciales para muchas cuestiones. El araquidónico, por ejemplo, es la base estructural de la mayoría de las hormonas femeninas, por ejemplo. Si no tuvieran esa estructura como esencial, y estamos complicados, o sea, tan complicadas las mujeres, sobre todo para la generación de ciertas hormonas. Esto es a modo informativo, nomás para que vean la importancia que tiene. Fíjense que ustedes, dentro de esa clasificación, vamos a tener a los simples, que son los acilglicéridos o acilgliceroles, exactamente lo mismo, y las ceras. Son los dos únicos grupos que aparecen dentro de los simples. Y de los complejos vamos a tener los fosfolípidos, los glucolípidos y las lipoproteínas. Y bueno, y la tercera columna, que ya les dije que le voy a nombrar, simplemente le voy a mostrar, pero quiero hacer hincapié en los simples y complejos. La placa siguiente me habla de los lípidos simples y me define qué son los acilglicéridos. Y fíjense que en la clase anterior habíamos hablado de los grupos funcionales y habíamos hablado de los ésteres. Y los ésteres sabemos que resulta de la unión o de la combinación de un alcohol con un ácido
con un ácido graso, en este caso un ácido orgánico, un ácido carboxílico. Es un ácido más un alcohol. En este caso es un ácido monocarboxílico, un ácido graso. Si yo junto o uno un alcohol con un ácido graso, con un ácido monocarboxílico, voy a tener el monoacilglicerol. Pero ¿por qué aparece en este caso? Porque el grupo de acilglicéridos significa que, si bien es cierto, van a ser una estructura molecular denominada ésteres D, necesitamos un alcohol y ácido graso. El alcohol, en este caso, de los acilglicéridos, es el glicerol. El glicerol lo tienen a la derecha, donde aparecen, fíjense que aparece, donde dice glicerol, hay 3 funciones OH. Eso es un polialcohol, o sea, es un compuesto que tiene 3 funciones alcohólicas, por eso se llama un polialcohol, y es un glicerol, tiene 3 átomos de carbono. Esa es la estructura del alcohol. Si cada OH, donde aparece el OH, yo le uno a un ácido, voy a formar una unión éster del primer grupo alcohólico. Y voy a tener un monoacilglicerol, porque el alcohol es el glicerol. Eso es predominante. El alcohol en este caso es el glicerol y el ácido graso, bueno, va a depender de qué ácido graso lo unimos. Pero la combinación de una función alcohol, el de arriba de todos, con un ácido graso, estamos frente a un monoacilglicerol. Si yo esterifico, además del primero, el segundo alcohol, estoy frente a un diacilglicerol, porque ya son 2 grupos esterificados. Y si esterifico el último, estoy frente a un triacilglicerol, que no es otra cosa que el triglicérido. Ustedes habrán escuchado en varios análisis de lo que es el triglicérido, el colesterol bueno, el malo, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la estructura. El glicerol, que es un polialcohol que tiene 3 funciones alcohólicas, esterificado en sus 3 grupos alcohólicos, es el triacilglicerol o el triglicérido, uno de los colesteroles más temidos de la gente, por lo cual recurren por lo general a hacerse sus estudios en los laboratorios. Ese es un lípido simple. ¿Por qué decimos que es un lípido simple? Porque por la hidrólisis, o sea, si yo esto separo nuevamente, voy a obtener solamente ácido graso y glicerol. No hay otro compuesto más que ácido graso y glicerol. No hay otra molécula que forme parte de este lípido simple. Por eso hablamos de lípido simple. Entonces, un monoacil está esterificado uno solo, el diacil, que me dice di, me está diciendo 2, son 2 los que están esterificados y ahí lo pueden ver claramente en esa placa. No hay forma de que se pierdan porque estamos frente al mono, al di y al triacilglicerol, que es exactamente lo mismo que el triglicérido. Ahora, las ceras también son ésteres, pero en este caso el alcohol es monoalcohólico, o sea, no es que sea un monoalcoholizado, que le guste el alcohol a un mono, sino que significa de que es una cadena larga, pero hay una sola función alcohol en esa cadena, y también el ácido graso es 1 a 1, o sea, se une un alcohol monooxidrilo con un ácido graso. No hay 3 como no hay 2, no hay 3, ni mucho menos, es 1 a 1. ¿Estamos? Son sólidos a temperatura, no tiene mucha importancia las ceras en el ser humano, o sea, excepto uno de los compuestos estos que tienen 11 átomos de carbono, un ácido graso que se une con un alcohol también de 11 átomos de carbono y una función alcohol, que fue descubierto y utilizado hace mucho tiempo, que tiene una acción antifúngica. O sea, se usaba sobre todo para una patología que aparecía a nivel capilar que se denominaba tiña, se utilizaba, pero tampoco hoy por hoy dejó de usarse mucho. Y tiene la función que tiene, son más bien de protección, de lubricación, porque aparecen en el pelo, en los conductos auditivos, etcétera, etcétera. Ahora, los lípidos complejos están formados por un alcohol, un ácido graso y un sustituyente. Y vamos a tener varias subdivisiones, pero fíjense que
hablamos de los glicerolípidos y de los esfingolípidos. No cambia mucho en función de lo que habíamos visto anteriormente, pero sí se le agregan compuestos. Ahí se le agregan compuestos, ya en este caso el alcohol de los glicerofosfolípidos o de los fosfolípidos, que ustedes habrán escuchado, son todos juegos de palabras, pero en definitiva es el mismo compuesto. Los glicerolípidos incluyen los fosfolípidos. El alcohol en este caso también son ésteres, o sea, yo necesito de movida un alcohol. El alcohol, en este caso, en el caso de los glicerofosfolípidos, que sigue siendo el glicerol, o sea, aquel polialcohol que tiene 3 átomos de carbono, como vimos anteriormente. Y los esfingofosfolípidos... Profe, ¿sí? yo desde ahí le estoy queriendo hacer una pregunta de los triacilgliceroles y Sí. no me anda el micrófono. Los triacilgliceroles siempre van a ser mixtos, ¿no? O sea, van a tener 2 o más ácidos grasos distintos. Los triacilglicéridos son, si yo te vuelvo a la placa anterior, ahí, los triacilglicéridos, lo más importante que vos sepas que están esterificados los 3 grupos funcionales de alcohol. De ahí a que eso que figura como R, que son los sustituyentes de ácido graso, sean iguales. El ester sería la R, ¿no? El radical. El radical lo que usted marca como radical representaría el ester. Eso sería la parte que le corresponde a la cola del ácido graso, ¿entendés? Sí, entiendo. Esos 3 sustituyentes pueden ser iguales, pueden ser distintos, pueden ser 2 iguales. Eso sería, digamos, pasaría a segundo plano en la interpretación que yo quiero que ustedes sepan. Cuando están esterificados los 3, estamos frente a un triacilglicérido. Cuando están esterificados los 2 de arriba, estamos, o uno de arriba y otro abajo, frente a un diacilglicérido. Y cuando está solamente uno, es un monocilglicerol. Y cuando no tiene ninguno, es un polialcohol, es un glicerol. ¿Estamos? Estamos, profe. Perfecto. Gracias. Correcto. Bueno, volviendo a los complejos, acá pueden ver que esa clasificación... ¿Sí? Disculpa antes que avance. Cuando usted hizo la clasificación de lípidos simples, usted habló de los glicéridos y ceras. ¿No le estaría faltando también la parte de ácidos grasos para poder definir bien lo que vendría a ser los glicéridos por la cadena de la SIL? Vendría a ser... No, porque la clasificación de lípidos es la de aciglicéridos y ceras. El ácido graso, por eso le puse una placa aparte, es un constituyente de los lípidos simples, forma parte de, ¿entendés? O sea, nada más que es coincidente que son denominados ácidos grasos porque forman parte de las grasas de estos ácidos monocarboxílicos. Pero el ácido graso no es considerado como un lípido porque es un constituyente. De igual manera, yo no puedo considerar que el glicerol, por ser un constituyente, sea un lípido. Son estructuras que unidas forman un lípido. Por eso yo les puse a propósito esas placas. Dentro de la clasificación que les van a preguntar, siempre está el lípido simple, son los acilgliceroles o acilglicéridos y las ceras. Sí, profe, me estaba confundiendo porque estaba leyendo el blanco y ahí tipo clasificaba también los ácidos grasos también en la parte de mufas y pufas y esas cosas. Sí, perfecto, pero no lo consideres porque no es considerado el ácido graso como tal, como lípido. Si bien es cierto, hay formas de evaluar la cantidad del componente graso, pero el ácido monocarboxílico como tal no es un lípido. Es sí un constituyente, forma parte de sí. ¿Seguimos? Profe. Sí. Sí, decime. La tripalmantina sería un triacilglicerol, ¿no? La tripalmantina, está. Bueno, seguimos con los lípidos complejos. Los lípidos complejos, fíjense que ahí le formados por un alcohol, un ácido graso y un grupo sustituyente. Ya estamos hablando de otra cosa más. O sea, tenemos el alcohol, el ácido graso y un grupo sustituyente. Tiene una función estructural en membrana biológica, lo sabemos de por sí. La fosfatidilcolina, la fosfatidilserina, la fosfatidiletonolamina, o sea, todos forman parte de la estructura de la membrana biológica.
tiene un carácter anfipático, también la sabemos, porque tiene un... Anfipático quiere decir que hay una parte que le gusta el agua y hay otra parte que le rechaza, así de simple es. Ahora, los glicerofosfolípidos o los glicerolípidos, como tienen ahí, van a ver que el alcohol que se necesita para formar es el glicerol. Los esfingolípidos o esfingofosfolípidos o fosfofingolípidos, que son todos de acuerdo a la nomenclatura de cada libro o de cada autor, pero son exactamente lo mismo. Entonces, ¿ustedes qué tienen que saber? ¿Cuáles son los constituyentes de los glicerolípidos y cuáles son los constituyentes de los esfingolípidos? Y van a ver que ahí le puse a propósito en este recuadro para que cuando hablamos de glicerolípido, el alcohol principal es el glicerol. Y en los esfingolípidos, el alcohol ya es un esfingol, son dos alcoholes totalmente distintos. Y van a ver por qué. Dentro de los lípidos, fíjense que los fosfolípidos, vamos a tener a los glicerofosfolípidos y a los esfingofosfolípidos. Y a su vez, dentro, bueno, de los plasmalógenos no interesa tanto, pero sí los glicolípidos, donde van a ver a los cerebrósidos y los gangliósidos. Y ahí hay una estructura que, a ver si en la siguiente no tienen una mejor interpretación. A ver, pero voy a pasar. Acá tienen, ¿ven? Fíjense que, ¿por qué les muestro esta? Porque esto es un glicerofosfolípido. Hay una estructura vertical que aparece carbono, hidrógeno 2, fíjense, después aparece un carbono, hidrógeno y un carbono, hidrógeno 2. Ese era originalmente un glicerol. ¿Me siguen hasta ahí? El primer alcohol de arriba, donde dice R1, está esterificado por un ácido graso. El segundo alcohol está esterificado por un R2, que es un ácido graso. Y el tercer grupo alcohólico que debería tener, digamos, un grupo alcohólico, está esterificado por un ácido fosfórico. Ese grupo, así como está, se llama ácido. ¿Cómo se puede llamar eso? ¿Puede volver a repetir la pregunta, profe? No importa, no importa. Vamos de vuelta. En estructura vertical, ustedes tienen 3 átomos de carbono que están uno arriba del otro. No sé si ven eso. En el primer grupo funcional alcohólico hay una sustitución o una esterificación con un R1, donde tenemos el primer alcohol esterificado. El segundo alcohol está esterificado con otro ácido denominado R2. Y en el tercero, que tendría que estar también otro alcohol disponible para que se esterifique, está esterificado con el ácido fosfórico. Esa estructura, así como está, se llama ácido fosfatídico, así como está. Así como está. Fíjense lo sencillo que es la interpretación de esto, amén de que parezca los nombres todo cruzado y le dé loco, digamos, donde aparece el R3, donde aparece, si yo le saco el R3 o le pongo al R3 que se llama colina, o le pongo que se llama serina, o le pongo que se llama el R3 etanolamina, ahí lo único que yo estoy mostrándole a ustedes es que esa es la estructura de la membrana plasmática, porque se va a llamar, si el R3 se llama colina, se va a llamar fosfatidil colina. Si se llama serina, se le va a llamar fosfatidil serina. Fíjense lo sencillo que es la interpretación de la membrana plasmática y lo complejo que es la membrana plasmática para entender todos los intercambios que se pueden llegar o la capacidad que tiene de evitar grandes estragos dentro de una célula. Es a modo de que lo puedan ver. No es necesario que conozcan toda esta estructura, porque conocer esta estructura para ustedes que son futuros odontólogos es una locura, pero es para que se ubiquen en tiempo y espacio lo sencillo que es si uno tiene una imagen y por lo menos alguien que pueda tratar de explicarlo esto de una manera práctica. Bueno, estos son los glicerofosfolípidos. ¿Por qué se llaman glicerofosfolípidos? Porque tenemos glicerofosfolípidos, tenemos a los ácidos grasos que están en unión éster en el carbono 1, carbono 2, el glícero porque el alcohol es glicerol, y fosfolípido porque tiene un grupo fosfórico que a su vez actúa de puente para
los sustituyentes que van a ser la colina, serina, tanolamina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bien. Ahora, vamos a los esfingofosfolípidos. El esfingofosfolípido, ya el alcohol cambia. Fíjense que el alcohol están formados por, dice, en la placa, y en el recuadro naranja por el esfingol, que sería en este caso, ya no es el glicerol, ácido graso que todavía necesitamos, y un grupo polar que puede ser un grupo fosfato o carbohidrato. Ahí abajo de eso tienen la estructura de la esfingosina, el esfingol, como quieran llamarlo, pero tiene una particularidad a esto, que en el caso de los glicerofosfolípidos, el alcohol se unía al ácido graso formando una unión éster. Acá en los esfingofosfolípidos, el alcohol es el esfingol, pero no se produce la esterificación. No se produce la esterificación a nivel oxidrilo del alcohol. Se produce una esterificación con el grupo nitrógeno del esfingol, formando una unión ceramida, se denomina eso. Es una unión ceramida, no es una unión éster. Esa es la primera diferencia que hay, que les pueden preguntar a ustedes en el examen. No sé cómo voy a llamar esos documentos. ¿Cómo? Y la verdad que muchos. No entiendo, no te escuché nada. No sé qué dijo ahí, que podía preguntar en el examen acerca de las diferencias. Le pueden preguntar qué diferencia hay entre los glicerofosfolípidos y los esfingofosfolípidos. ¿Y vos qué le diría primero? En los glicerofosfolípidos, glícero ya te dice, el alcohol principal es el glicerol. En el esfingofosfolípido, el alcohol principal es el esfingol, primera diferencia. Segunda diferencia, el ácido graso no se esterifica con el alcohol en los esfingofosfolípidos, se esterifica con la función amina. Por lo tanto, la unión es una ceramida, no es una unión éster. Y por último, la presencia de grupo fosfórico, la unión de grupo polar, fosfato o carbohidrato. Alcancé a anotar una sola. ¿Puede repetir, por favor, cómo era el nombre de la unión? Ceramida. Gracias. La unión es del grupo carboxilo, eso resulta de la combinación del grupo carboxilo, del ácido graso, con el grupo amino del esfingol o de la esfingosina, es exactamente lo mismo. ¿Estamos? Bueno, seguimos. Los glicoesfingolípidos o cerebrósidos, fíjense que es exactamente lo mismo que el que vimos anteriormente, pero en el grupo oxidrilo, allá arriba, fíjense, el esfingol se mantiene, el ácido graso se mantiene con la unión ceramida, pero el sustituyente, allá bien arriba, es un hidrato de carbono, la galactosa. Estos son todos los glicoesfingolípidos, son todos estructuras macromoleculares de la vaina, del sistema nervioso central. Vamos a sacar, en este caso, el más abundante, el más frecuente es la galactosa. También suele aparecer, pero en forma muy esporádica, en el caso de los glucocerebrósidos, pero en otra porción de la vaina. Y tenemos los glicoesfingolípidos gangliósidos, que ya no tienen exactamente lo mismo que la anterior, pero ya hay una cadena, ya hay un oligosacárido, o sea, ya no hay una sola molécula unida a la función alcohol, sino ya hay una cadena de 2, de 4, de 6, hasta 10 átomos pueden tener tranquilamente formando este tipo de compuestos que son los gangliósidos. ¿Ven la diferencia que hay o no? Bueno. Doctor, las azulcitas serían exosas, ¿no?
Sí, esas son estructuras tridimensionales en espacio, nomás para que se ubiquen, pero el recuadro que tienen ahí, la estructura que tienen ahí a la derecha, que está en blanco y negro, donde dice glucosa, galactosa y N-acetilgalactosamina, esa es la que tienen que interpretar, ¿eh? Porque ahí se pueden dar cuenta, comparando con la anterior, de que es igual a esta, pero al lado en lugar de la galactosa aparece una glucosa, fíjense que aparece una glucosa, y una cola más larga. Aparece la glucosa, la galactosa, porque tienen un oligosacárido pegado ahí. Pero no cambia nada el resto de la estructura. El esfingol sigue siendo lo mismo, el ácido graso sigue siendo lo mismo. O sea, ¿eh? Este otro tiene 24 átomos cada, pero no importa eso que sepan. Lo que quiero que sepan es que qué diferencia hay entre un cerebrócido y un gangliósido. El gangliósido tienen un oligosacárido. ¿Ven la diferencia, no? Doctor, lo que yo no entiendo es por qué hay 3 moléculas en la de la izquierda, hay 3 moléculas de azúcar y en la derecha hay 4 hexosas. O Porque sea, hay esos 4 moléculas. por O eso, sea, las dos fotos son distintas. No sé si me explico. ¿dónde me decís? En la diapositiva que usted está mostrando. No sé si se fija que en la de la izquierda hay 3 moléculas Sí, y en la... sí, no, pero eso es de modo representativo, porque ahí el ácido salicílico que está ahí abajo no aparece como estructura. Es para que ustedes se den cuenta nada más que aquello es estructura de un oligosacárido. Los tres, glucosa, galactosa y el N-acetil, galactosamina, esos son 3 estructuras de un oligosacárido. El ácido salicílico que figura ahí abajo, ¿ve ahí abajo? De la blanco y negro. ¿Ven Sí, o no? sí, doctor, le estoy siguiendo, sí. Eso no está representado nomás, pero no pasa porque sean imágenes especular una con otra, ¿entendés? No te preocupes por eso. Lo que quiero Entiendo. lo que quiero que interpreten es esto, eso de que no cambia, solamente cambia la polimerización entre esta y la otra, ¿eh? Porque si analizamos, esta también tiene 24 átomos de carbono, la otra el ácido graso tiene 18 y así sucesivamente. Pero para que entiendan la diferencia entre gangliósido y cerebrócido es lo que hay pegado en el grupo alcohol, del efingol. ¿Entienden? ¿Vamos? Bien. Las lipoproteínas, estas no vamos a ver en esta parte de la materia porque esto entra en morfofunción 2, en la parte metabólica de todo lo que es la circulación, formación de colesterol bueno, malo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver, kilomicrones. Todo esto lo vamos a ver el año que viene. Y las sustancias asociadas a lípidos sí son sustancias muy heterogéneas, en el sentido de que hay una mezcla de todo, pero tienen un parentesco con todos los lípidos porque parte de la estructura con seguridad caso de, fíjense, los que son de tipo esteroide están el colesterol y sus derivados, por ejemplo, y hay otros esteroides que no lo vamos a ver ahora que están relacionados con cortico, o sea, con estos mismos compuestos ligados y emparentados a lo que son los lípidos. Estructuralmente no tiene sentido verlo, porque es lo mismo que los terpenos, los isoprenoides, eso no forma parte de lo diario que van a ver de aquí en adelante. Sí son importantes para que sepan el caso de las prostaglandinas, los tromboxanos y algunas vitaminas liposolubles que sí vamos a desarrollar, pero eventualmente cuando desarrollemos el tema de vitaminas se le da el nombre específico de cada una de las vitaminas que tienen parentesco, porque es más, se dividen en liposolubles e hidrosolubles las vitaminas. Ellas van a ver las liposolubles y las hidrosolubles, de quién tiene parentesco con los lípidos y quién. Así que esa es toda la placa de hoy. Seguramente esta misma placa le voy a decir al doctor Cusiol que les pueda pasar a su plataforma y puedan tenerlo para que por lo menos sea un apoyo más. No sé si tienen alguna duda o algo que preguntar. Gracias, profe. Bueno, ¿estamos entonces? Profe, Sí. Por favor, chicos, les pido, por favor, pregunten todo lo que tengan que preguntar ahora, porque el material de estudio que se les envió es un resumen total de esto que les acaba de dar el doctor. ¿Entienden?
digamos que esto que ya le dio, ya medio bastantito ya es para ustedes, creo yo. Se ríe él, pero ya. Pero está bien, doctor, que se les dé así y que ellos tengan la posibilidad de preguntar en este momento. Este es el momento justo para hacerlo. A veces este tipo de herramienta es conveniente también que el alumno por lo menos tenga una leída de un vuelo de cóndor de algo. Y lo que parece interesante por ahí es que con libro en mano, con cosas, con materiales, no sé si yo por ahí le voy a poder contestar todo lo último que sale, porque esto es diario, pero por lo menos eso les va a ayudar a ustedes evitar subrayar por subrayar cualquier cosa en un libro, en un apunte. O sea, con esto pueden ir sabiendo qué es lo importante y las dudas que van teniendo ahí sobre la marcha van anotando y se hacen las preguntas al final o durante, no hay problema. Armando, vos me pasás este PowerPoint que me permití que se los cuelgue. El otro día le puse en el aula a los chicos. Sí, yo ya te paso enseguida eso. Gracias. La semana que viene, Armando, estamos con aminoácido y proteína, ¿eh? Perfecto. ¿Estamos? Muy bien. Chicos, la pregunta que tengan, este es el momento. Profe, Sí. ¿será que usted tiene un mail de contacto por si cuando leemos el material surge alguna duda? Para Sí, hacérsela a usted puntualmente. Yo le agradecería, chicos, la semana que viene él vuelve a estar, porque si no se ponen, mandan muchos mails y tenemos que contestar muchísimos mails. En todo caso, yo les sugeriría que hagan las preguntas, que anoten su pregunta y la semana que viene, doctor, ¿le parece? Sí, ¿Qué cómo duda no. le quedó y retoca el tema? No hay problema. Yo no tengo problema. De ninguna de las maneras tengo problema. Lo que quieran hacer estoy a disposición. O de última, un alumno se pone de acuerdo con los otros y le manda en un solo mail todas las preguntas. Perfecto. Eso estaría buenísimo, profe, si usted acepta, el profesor Armando. Sí, no tengo problema. Le voy a decir a Fernando. Este tema, el experto es el doctor Armando Celía, él es el bioquímico. Chicos, por favor. Sí, por eso, Fernando, si vos le facilitas mi correo a través de tus contactos que vos tenés con ellos, yo no Si tengo usted problema. nos dice, ya anotamos, profe. Nos dice y ya la anotamos. Mi apellido es Celía con C y mi nombre es Armando. Donde se juntan la A de Celía y la A de Armando va una sola A. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta rápido? Celiaarmando@gmail.com.ar es .une o es cuál es, Armando? @hotmail.com. Celiaarmando@hotmail.com. Así es. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta rápido? ¿Sí? Dentro de los fosfolípidos, dice que teníamos los glicerofosfolípidos y ¿qué más? Porque eran dos. Y los esfingofosfolípidos. Ah, muchas gracias. Y a su vez cada uno van a encontrar los libros se clasifican en cerebrócido, gangliósido y los otros se clasifican en Profe, ¿qué? ¿los lípidos complejos están compuestos por los glucolípidos y fosfolípidos? Los lípidos complejos son denominados como tal porque producto de la hidrólisis, o sea, de lo que vos degradás, ya encontrás, en este caso, un alcohol, un ácido graso y otros sustituyentes. Ya no son simples como el caso de los acilgliceroles que vos por hidrólisis solamente encontrás ácidos grasos y el alcohol. ¿Estamos? En este caso tenés alcohol, ácido graso, ácido fosfórico, otro sustituyente, etcétera, etcétera. Gracias, profe. Escribiendo ahí, me parece mal tu correo. ¿Cómo? Armando con una A no es. Donde se juntan Celía y la A de Armando va una sola A. Celía Armando. Así como está en el chat, profe, ahí yo le mandé el screen en chat. Si usted hace clic al chat, ahí va a ver mi... ¿Dónde está eso? Ahí donde aparece un globito. Sí, pero no está, no veo. Yo no veo. A ver, espera.
Ahí le mando de vuelta, profe. Ah, apenas ya en el chat. Feliz Armando. ¿Vos sos Félix? ¿Cómo es tu nombre? ¿Adán? Elías Armando, ahí está, fíjate el chat, abajo de todo, Armando. Ahí está, ya vi. Así mismo es, así mismo. Sí, ahí. Muchas gracias, doctor. Listo. Bueno, chicos. Ramos, Fernando. Con el material de estudio que se le envió. Gracias, profe. Bueno. Listo, Armando. Listo, nos vemos.